Estos días del año del Adviento es un momento que la Iglesia llama momento fuerte, porque es momento de conversión. Si miramos el color de la liturgia, veremos que es un color morado, que nos invita a la penitencia, porque preparar los caminos del Señor, como decía San Juan Bautista, prepararse al nacimiento de nuestro Señor, a poder vivir, poder interiorizar que Dios ha venido, requiere pues una actitud de estar abiertos a que Él nos salve, a que nos cambie. Y en este tiempo la Iglesia suele celebrar de una manera especialmente relevante, con celebraciones comunitarias de la penitencia. Son celebraciones en las que se nos invita a profundizar en el sentido. Luego cada uno ya se confiesa personalmente, pero tanto en este momento como en Cuaresma se hace hincapié en este punto que es tan importante, ¿no?, para nuestra vida espiritual y que debe ser algo habitual. Ha habido como un proceso de profundización por parte de la Iglesia en el tesoro que supone el sacramento del perdón, invitando a los fieles, a los bautizados, a recibir la penitencia, a recibir el perdón de Dios, pues con asiduidad, habitualmente. Uno podría preguntarse por qué Dios, que ya nos ha dado el perdón con el bautismo, hace como otro sacramento para el perdón. Hay dos sacramentos, uno el bautismo con agua, y luego hay un segundo bautismo, ya no con agua, sino con lágrimas. Por eso se le llama penitencia. Y es que Jesucristo, el mismo día de la resurrección, que, como sabemos, al resucitar, instituye el bautismo, porque nosotros bautizarnos es sumergirlo, matar el pecado y renacer con Cristo, como Él renació de la muerte en el momento de su resurrección. Se podría decir que el bautismo ha sido instituido en ese momento. ¿Y por qué esa tarde ya instituye la penitencia? Si leemos el Evangelio de San Juan, cuenta que estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo, habían venido los dos de Emaús, y el Señor se aparece en medio de ellos y les da la paz. Dice: la paz sea con vosotros. Ellos, claro, que le habían abandonado, que le habían dejado solo, que estaban muy avergonzados, estaban muy apesadumbrados. La Virgen los había ido trayendo poco a poco y estaban, pues, habían oído que esa mañana, que algunos decían que Cristo os había aparecido. Pedro les contó que se le había aparecido a él. Los de Emaús estaban en esas, cuando el Señor lo primero que hace es darle la paz. Y ellos se llenaron de alegría. La paz sea con vosotros. Y a continuación, después de que, es decir, los perdona, los convierte en instrumentos de reconciliación. Ahora vosotros perdonad a otros. Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío a vosotros. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retengáis, les serán retenidos. Por eso la Iglesia entiende que para que el ministro, el sucesor de los apóstoles, los ministros ordenados, podamos discernir si debemos perdonar o no podemos perdonar los pecados, hay que conocer las disposiciones del penitente respecto de los pecados que ha cometido. Por eso se llama sacramento del perdón, el sacramento de la alegría, de la penitencia, de la reconciliación. Se le llama también sacramento de la confesión, porque uno de los requisitos que hacen falta es precisamente ese, el de confesar los pecados cometidos. Para que el Señor pueda derramar sobre nosotros su perdón, y además hacerlo de esa manera tan especialmente misericordiosa, porque fíjate que tener un signo, una señal visible, audible, o sea, sensible, de que Dios, que es invisible,
nos ha perdonado, eso es la mayor misericordia que podemos recibir. Y para poder recibir ese perdón y tener la garantía de que hemos sido perdonados, hace falta 3 requisitos. Uno es el arrepentimiento, otro es la acusación de los pecados, la manifestación de ese arrepentimiento, y el tercero de los requisitos es estar dispuestos a reparar con obras de penitencia, cumplir la penitencia, que se suele decir. Son 3 aspectos de la misma disposición del perdón que conviene pues, recordar. Es muy frecuente que a uno le pregunten, bueno, ¿cómo puedo yo confesarme, ¿no? ¿Cómo puedo? Pues ya digo, lo primero es ponerse en la presencia del Señor, hacer un examen de conciencia, para luego, una vez que hemos detectado en que hemos ofendido a Dios, pues pedirle perdón. Eso es lo más importante. Si acudimos con dolor. Dolor al menos, dice la Iglesia, de atrición, que es el dolor interesado. Como decimos en el Señor mío Jesucristo, Dios, hombre verdadero, creador y redentor mío. Dice, por ser quien eres, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Dice, lo primero es el dolor de amor. Pero también me pesa porque mis pecados pueden acarrearme las penas del infierno. Es decir, porque el pecado nos trae desgracias, y si uno no se arrepiente, nos llevaría a sufrir el infierno, que es la autoexclusión. Uno se autoexcluye de la salvación. Y hace falta ese dolor. Y luego, pues hace falta la disposición a cumplir las obras de penitencia que nos marque el confesor de ordinario. Antiguamente la Iglesia seguía una disciplina bastante exigente, incluso no daba la absolución hasta que no se había cumplido la penitencia. Se dice, mira, tú tienes que ir a hacer una peregrinación a Tierra Santa para purgar pues, este asesinato que has cometido, o este adulterio que has escandalizado a toda la comunidad, o lo que sea. Y entonces la persona, antes de recibir el perdón, tenía que hacer esas obras de penitencia. Ahora la Iglesia nos da la absolución antes y luego ya cumplimos esas obras de penitencia. Quizá lo que más nos puede costar cuando no estamos acostumbrados a confesarnos, pues es el examen de conciencia. Y vamos a detenernos también un poquito sobre ese particular, porque en ocasiones pues hay gente que dice, pues yo, ¿qué pecados voy a hacer si yo no salgo de casa, ¿no? Y que para pecar hubiera que salir de casa. No, pues el pecado se puede dar en cualquiera de nuestras disposiciones interiores, en materia de soberbia, de orgullo, de amor propio, de materia de materialismo, de avaricia, de apegamiento, de esclavizarse en los bienes materiales, en materia de lujuria, de falta de generosidad en el matrimonio, de fidelidad al cónyuge, de entrega de verdad a la formación de los hijos, en materia de gula, es decir, de dejarse llevar por los caprichos, en materia de ira, de descontrol, de mal genio, en materia de envidia, de comparaciones, de estar amargado, de entristecerse, de quejarse de la propia situación, o en materia de pereza, que hay 2 tipos de pereza: la pereza activa, que es hacer lo que te gusta y descuidar lo que no te agrada tanto, o la pereza pasiva, que es la del que no hace nada, porque le falta en cualquiera de los 2 casos diligencia, que viene de diligere, amar. Cuando uno hace las cosas por amor, hace lo que debe, y cuando uno no tiene amor, o hace el capricho que le viene en gana, o no hace lo que le cuesta y se deja llevar. Son como 2 aspectos. Estos pecados capitales, o los pecados capitales, los orientales, añaden otro, que es la tristeza, no una tristeza
buena, que es ante el dolor, pues se siente tristeza, ¿no? Sino esa otra tristeza de ese estado de negatividad, de falta de agradecimiento a Dios por la vida, de dejarse arrastrar por una visión negativa y que no reconoce tantas cosas buenas como el Señor nos regala y tanta fuerza como nos da para afrontar lo difícil, lo negativo. Pues ese examen de estos 7 u 8 pecados capitales es una manera que nos puede servir para. Otro modo, pues es revisar las bienaventuranzas, esa pobreza en el espíritu, ese apoyarse en Dios, la mansedumbre en el carácter, de controlar el carácter, las faltas de control del carácter, estar dispuesto al sacrificio, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, la rectitud de intención. ¿Cuántas ocasiones pues hemos actuado sin rectitud de intención? La misericordia, el perdón, que es importantísimo, la falta de perdón muchas veces, ser despiadados, ser duros con la gente, juzgarles inadecuadamente, criticarles, a veces incluso calumniarles. La limpieza de corazón, la persona que tiene una visión, que busca el bien de los demás y no va actuando siempre con esa visión torpe, interesada para todo, utilizando a la gente. Luego, los que siembran paz, en cambio, pues la falta de paz, la discordia, el poner nervioso, el andar con una inquietud interior, con una angustia, porque uno solo se apoya en sus fuerzas y no confía en el Señor, ¿no? Y finalmente, pues el quejarnos, el evitar, tratar de evitar la persecución y quedar bien con todo el mundo y no cumplir la obligación que tenemos que hacer, ¿no? Es otra manera de examinarse para la confesión. Son maneras que vienen muy bien cuando uno ya tiene un cierto hábito de confesión. Cuando uno está un poquito dando sus primeros pasos en la vida cristiana, lo más fácil, lo más asequible es revisar los mandamientos, los 10 mandamientos. Como sabemos, Yahvé se los entregó a Moisés en 2 tablas. Una primera en lo que se refiere a Dios, que es lo más importante. Y curiosamente son de lo que menos nos confesamos y es donde más caemos. Los 3 primeros mandamientos. Primero, poner a Dios con las obras, que Él sea el primero. No tener otros dioses, confiar en Él. Ahí pues entra todo lo que se refiere a la fe, pues no ponerla en peligro, no dudar de Dios, no meternos y no apoyar empresas y cosas que van en contra de la fe. A veces nos exponemos por imprudencia a dañar nuestra fe con lecturas para las que no estamos preparados, con espectáculos para los que no estamos preparados, que son muy insidiosos contra la religión, contra la fe, ¿no? Bueno, pues son cosas que la falta de esperanza, no confiar en el Señor, la falta de amor a Dios, el rechazo del Señor, el quejarnos con el Señor, el no aceptar sus planes, el racionalismo con Dios, es decir, no es que no entiendo nada. Bueno, tampoco tenemos que entenderlo todo, no podemos ponernos a juzgar a Dios, ¿no? Segundo mandamiento, el tema del respeto para las cosas de Dios, no tomar el nombre del Señor en vano, no utilizar a Dios para nuestros intereses, que eso es clericalismo, querer, pues eso, ¿no? Servirse de lo sagrado, de lo divino, para nuestros propios intereses, no jurar en falso, no incumplir nuestros compromisos con el Señor, el recibir los sacramentos debidamente. Uno puede comulgar si tiene conciencia de pecado grave. Todo lo que hace referencia al tratar con respeto y con reverencia las cosas del Señor, ¿no?
Luego, pues, está el tercer mandamiento, que es la obligación de poner los medios para cultivar nuestra amistad con el Señor. La misa dominical, la oración, la penitencia, el ayuno. Hay momentos del año que la Iglesia nos pone unas exigencias penitenciales, como en Cuaresma, y luego todas las semanas nos dice que el viernes debemos hacer una penitencia especial. Y bueno, a ver si estamos en ello, ¿no? Luego, pues están los sacramentos de la segunda tabla. El primero de ellos es el agradecimiento y el respeto a la autoridad. Con los padres, con los educadores, con los gobernantes, y obedecemos los mandatos legítimos de la autoridad legítima. Y cuando nos toca a nosotros ser autoridad, si la ejercemos adecuadamente. Por ejemplo, unos padres con sus hijos, a veces por permisivismo, pueden estar ocasionando pues, unos daños gravísimos a sus hijos, por no querer decirles las cosas, ¿no? Luego, los mandamientos que se refieren al prójimo, el quinto, con las obras, y la caridad, ¿no? Y el octavo, con la lengua. Pues el odio, el rencor, el poner en peligro, también eso se refiere a uno mismo, la propia vida, conducir imprudentemente, abusar del alcohol, la droga, abusar del tabaco, ya he dicho lo de conducir imprudentemente, participar en actos pues, que pueden ocasionar la muerte a los demás, el aborto, el escándalo, es decir, causar la muerte espiritual de alguien, ser ocasión de lesión interior, ¿no? Pues para otra persona, por nuestra conducta, por nuestros comentarios, por el propio modo de vestir. Puede haber muchos supuestos, ¿verdad?, de escándalo, ¿no? Decía el Señor que el que escandaliza se merecía que le encajaran en una rueda de molino, lo arrojaran al mar, ¿no? Bueno, los mandamientos que se refieren al recto uso de la sexualidad, tanto de pensamiento, de deseo, de mirada, que decía el Señor que es como lo más importante, porque es del corazón de donde salen luego las malas acciones, ¿no? Entonces, y que el que dice deseó a una mujer, miró a una mujer con mal deseo, ya adulteró en su corazón, dice el Señor. Es decir, todo lo que se refiere al respeto a esa dignidad propia, de la propia condición masculina o femenina, y al respeto a la sexualidad ajena, no utilizando nunca, no tomando nunca a los demás como un objeto de satisfacción sexual, ¿no? Y luego, pues, de obra, con las obras, tanto, es decir, todo lo que sea, buscar el placer sexual desordenadamente, es decir, fuera del matrimonio, sea en solitario, sea con otras personas, sin estar casados, no hay que buscar el placer sexual, y estando casados hay que buscarlo de manera natural, es decir, abierta al sentido unitivo y procreativo del acto conyugal, lo cual no significa que haya que estar procreando hijos constantemente, los que uno vea en conciencia que debe procurar, y cuando no se debe, pues lo que hay que, como explica la Iglesia, abstenerse de mantener relaciones en los días fértiles, ¿no? Para lo cual ahí están los actuales métodos científicos, ¿verdad?, de detección natural de la fertilidad femenina. Luego, todos esos mandamientos que se refieren al uso de los bienes terrenos, de no esclavizarse en la materia, el séptimo y décimo mandamientos, el cumplimiento de las obligaciones profesionales, de estudio, de aprovechamiento del tiempo, de cuidar las cosas, de no despilfarrar, de hacer que las cosas duren, arreglarlas, no tener cosas innecesarias, usarlas con un sentido de responsabilidad de crear riqueza, el tiempo
que el Señor nos regala. No quejarnos cuando nos falta lo necesario, emplear los bienes terrenos con sentido de solidaridad, de generosidad hacia los demás, de saber compartir. Es decir, son campos que hemos de saber detectar con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia y nos va diciendo: esto es bueno, esto te conduce hacia la felicidad, esto agrada al Padre, y esto, en cambio, pues te está destruyendo. No, apártate de eso. Él nos habla. Y entonces, pues hay que discernir, hay que detectar esas cosas, y cuando descubrimos esos pecados, pues también hay que discernir si son graves o son leves. Los pecados graves hay que acusarlos íntegramente, como dice el Concilio de Trento. Es decir, una integridad numérica no es lo mismo, pues faltar a misa durante un año que faltar un domingo. Y a veces no vamos a recordar, pero diremos la frecuencia, la secuencia, lo más aproximado posible. Lo que esté en conciencia lo ponemos en manos del Señor, pero hay que acusar íntegramente los pecados. Y luego el tipo de pecado. El tipo de pecado no significa que nos dediquemos a describir, pues, cómo lo maté. No, mire usted, nuevamente no me cuente usted una película de terror, ¿no? No me interesa. Usted tiene que decir el tipo de pecado. No es lo mismo matar a un padre, que es un parricidio, que pues matar a un extraño que pasaba, porque no conoces y que no tiene nada que ver contigo. El tipo de pecados desde el punto de vista moral y el número de pecados. Ahí es cuando hay que discernir la materia, si es grave o es leve, si ha habido advertencia y consentimiento, porque para que un pecado sea grave, además de tratarse de una materia grave, tiene que haber advertencia, caer en la cuenta de que eso está mal y que eso es grave. Y si uno, pues no sé, uno ha cometido un aborto, pero, por ejemplo, no sabe que queda excomulgado, pues no incurre en la excomunión. O si uno, hoy es domingo y yo no he caído en la cuenta de que es domingo y que debo ir a misa, no cometo ningún pecado por faltar a misa. Tiene que haber advertencia de ese deber moral grave. Y luego consentimiento. Si yo estoy dormido y estoy soñando que estoy estrangulando a una persona, pues no, ahí no hay consentimiento. Yo no soy dueño de mis actos en ese estado de inconsciencia, ¿no? Esos, cuando hemos ya discernido, pues hemos de acusar esos pecados íntegramente. Y esto es una obligación propia, no es una cuestión del sacerdote. A ver si el sacerdote no me pregunta cuántas veces he ido a misa. Estaríamos locos, ¿no? Si vamos al médico y le ocultamos: ¿y usted qué hace aquí? Ah, no, yo pasaba por aquí, pero yo estoy estupendamente. No, hombre, uno va al médico para que te cure, vamos al Señor, vamos al confesor, para que te perdone los pecados y que te salve, ¿no? Que te transmita el perdón de Dios. Y sería absurdo, pues eso, ¿no? Que por vergüenza. Es lógico que tengamos vergüenza. Si no tuviéramos vergüenza, seríamos unos sinvergüenzas, como es natural, ¿no? Y es normal, y además hay que saber, pues, que primero, que el sacerdote no se escandaliza de nada, y no vamos a descubrir la pólvora, O sea, si alguien piensa que ha descubierto un pecado nuevo, que escriba a Facebook, que nos lo cuente, porque le vamos a hacer un monumento, porque es imposible. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. No vamos el sacerdote no se va a escandalizar absolutamente de nada, y está para perdonarnos, no para reñirnos, está para perdonarnos y para ayudarnos, y ya está. O sea, que no tener ese sentido de dificultad, ¿no? Encomendarse al Espíritu Santo, que Él nos ayude a ser sinceros de verdad para hacer pues ese examen de conciencia completo y acusarlo, y poder, pues, como estos días, ¿no? Estos días son días muy adecuados para preparar y realizar, prepararnos a la venida del Señor realizando una buena confesión.